Llegó el invitado, estamos con Fernando Calvi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, te voy a contar una historia que pasó acá en una charla que hicimos presentando un libro, una novela que ya saqué este año. En un momento apareció, o fue en esa charla o fue en la anterior, pero en una de las charlas que hicimos abajo hay una especie de auditorio. Y nos pidieron por favor que te damos una nota. Apareció un fan tuyo, muy fan, que contó y expuso que estaba obsesionado con Altavista. Sí. Muy fan, por favor, dijo, y ojalá esté escuchando. Yo supongo que es un fan conspicuo también del programa, entonces si no está escuchando en este momento en vivo, va a escuchar esto cuando haya quedado grabado. No recuerdo lamentablemente el nombre, me gustaría nombrarlo, pero estaba apasionado, y lo que contó, que me hizo repensar, yo había leído la historieta, era una idea. Él se obsesionó, sí, y le iba encontrando múltiples significados, iba sintiendo que dialogaba con él, con su vida. Y hay algo que pasa con muchos trabajos tuyos, y yo podría decir, la verdad, lo he sentido con todos, o casi con todos, digo casi, para no decir todos, digo, y sonar tan categórico, que es que yo podría decir que sos un dibujante de historieta, un historietista, pero hay algo de escritor. Digo, y vos me decís, bueno, pero a lo mejor los artistas integrales que escribimos nuestros propios guiones, pero hay una idea de literatura, más allá del arte gráfico, del talento enorme. Digo, a mí me encanta lo que haces, me encanta verlo, pero no podría limitarlo siquiera a una experiencia visual de, bueno, pero qué lindo que está y qué lindo lo que cuenta, sino que todo completo, la narrativa que propone tiene mucho de literario, y particularmente ese trabajo. Sí. Y lo curioso es que es un trabajo que tiene no tiene un texto muy extenso, digamos, son como, ¿no? Y tiene un tratamiento particular, tiene una idea literaria muy grande, digo, más allá de los géneros que aborda, las referencias que hace, los lugares por donde pasa. Entonces entendí que se hubiera obsesionado tanto, porque me parecía que era una cosa medio ichín, medio, bueno, si lo leo tal día me pasa tal cosa, si lo leo otro día me pasa tal otra, me va a hablar, tarot también, ¿me entendés? Sí, sí. Como una especie de esta sucesión, o esta idea de mandala, de bueno, si lo junto me va tocando determinados sectores. Entonces, ahora que estás acá, para abrir un poco la charla, ¿qué recordás del proceso de creación de esa obra? Sí. Y primero, si algo te identifica, si sentís, digo, no, digamos, ponerte en un lugar incómodo, sí, es verdad, es una genialidad, sí o no eso, pero sí la idea de literatura, o los arribos, decís, sí, bueno, puede ser que eso haya sucedido por de dónde provino. Sí, a ver, yo soy un consumidor así omnívoro de literatura, uh-huh, y me parece que cuando estaba haciendo Altavista sucede en un momento particular en el que yo había hecho un montón de historieta acá y después había dejado de hacer prácticamente, no estaba haciendo, uh-huh, casi nada. Uh-huh. Había pasado el 2001, bla, 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 habían cerrado las revistas. ¿Qué edad tenías en ese momento? En el momento en que hacía Altavista. Cuando empezás con el proyecto. No me acuerdo, 30 y algo. Bueno, 30 y pico, vamos a decir así. Exacto. Uh-huh. Y Altavista surge como un unitario. Había empezado a salir de nuevo La Fierro. Yo no pensaba ofrecer nada en La Fierro porque los primeros números me daba la sensación de que era como más un rescate emotivo. Uh-huh. Era como la revista en la que nos acordamos de lo que era La Fierro. Gesto nostálgico. Claro. Estaba Muñoz, uh-huh, estaba Mandrafina. Se juntaron todos, decían, claro. Y me parecía que no había mucho lugar. Y un amigo, que es Diego Párez, uh-huh, me insistía para que fuera, me dice, andá, conocerlo a Lautaro, además no lo conoces a Sasturain, charlá con Sasturain. Fui, ellos tenían una oficina en esa época en Página 12, y nos pusimos a charlar y le mostré un poco lo que estaba haciendo, y Sasturain me dijo, yo prefiero lo que hacías en los 90, uh-huh, yo prefiero el estilo que hacías antes. Y yo, de caprichoso nomás, mandé un par de cosas que no tenían mucho que ver con lo que hacía en los 90, uh-huh, sino con lo que estaba haciendo en ese momento. Uh-huh. E hice esa historieta
que era como un ejercicio de estilo, que era como el chiste del misterio del cuarto amarillo. Y a mí de chico me pasaba, particularmente con el misterio del cuarto amarillo y con el mastín de los Baskerville, que son dos de mis novelas favoritas, que me parece que el misterio que proponen es muy superior a la resolución que ofrecen. Bueno, pero ahí eso te define como lector y como espectador. Si vos disfrutás más de eso, o si lo que querés son resoluciones. Alguien diría, bueno, pero la ecuación perfecta es ambas. Y yo creo que difícilmente se den ambas, porque o trabajás todo el tiempo para un remate, y ahí tenés, bueno, pero para que llegue el remate que te vuele la cabeza. Exacto. Sexto sentido. O, mirá, la verdad, nunca va a estar a la altura el remate de lo que hemos generado, porque el mago es más divertido que todo el tiempo diga, pero espera, bueno, yo soy de ese equipo, a mí los remates no me interesan tanto. Pero bueno, la gente a veces se enoja. Hace poco hicimos una película que estaba basada un poco en eso, que se llama Claudia, con Dolores Fonsi, que también es todo el tiempo jugar a ver dónde te podemos entretener y nunca va a estar a la altura, digamos. Claro, es que además yo no creo que esté spoileando el mastín de los Baskerville. No, por supuesto, a esta altura del partido. 22, no. Pero el mastín de los Baskerville propone un relato gótico de terror, en el que hay, por ejemplo, un personaje misterioso que sacude los brazos de noche y se lo ve desde una ventana, y hay un perro fantasma, hay un montón de cosas. Y después termina siendo una situación inmobiliaria, de especulación inmobiliaria. Sí. Entonces ya el móvil pasa con una película de Mario Bava, que a mí me gusta mucho, se llama Bahía de Sangre. Sí, claro. Que es una película increíble. Y cuando llega el momento de resolverse, es una cuestión inmobiliaria. Vamos a hacer que suba el precio de este balneario. Y vos decís, está bien. Bueno, el tipo que mueve los brazos es Sherlock Holmes. El perro es un perro maquillado para asustar gente. Y en general, a mí me gusta la idea de que los misterios sean resueltos. Porque si no, un poco no tendría sentido la joya de la Castafiore, la joya de la Castafiore funciona así. Funciona así. Son una serie de incidentes dentro de la mansión y al final unos pájaros, no hay... Es el misterio de la ausencia del misterio, que es espectacular como idea. Pasa que bueno, Hergé está siempre ahí. Y yo quería hacer un capítulo que fuera como un pequeño relato gótico en el que el misterio fuera resuelto por un misterio mayor. Que la explicación al misterio Quiero fuera vale 4, otro misterio. Es un quiero vale 4. Es decir, abrimos una puerta más. Vos te preguntas, ¿por qué pasó esto? Esto pasó por esto. Ahora, ¿por qué pasó esto? No, bueno, no. Hoy no. No, porque no tenemos... No hay tiempo para eso. Entonces era divertido y al mismo tiempo yo estaba leyendo mucha historieta de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, entonces eso me influyó en el dibujo. Sí, claro. Bueno, está Stevenson, aparece, claro, todo eso, exactamente, toda esa imaginería aparece ahí. Toda esa literatura sí. que a mí me gusta mucho y siempre me gustó. Y la idea de renunciar a un montón de cosas que me parecía que no eran fundamentales de la historieta, los globos, la secuencia. Sí, claro. Esa idea de que, bueno, la historieta es secuencia, la historieta son globos, me parece que no. Claro. Me parece que es otra cosa. Y hice esas 4 páginas, las mandé, convencido de que me las iban a devolver, las publicaron. Y en algún lugar del cortocircuito entre editores y yo, pensaron que era el primer capítulo de una serie. Claro. Porque tenía un logo que era Altavista, entonces parecía, y un personaje... ¿El nombre de dónde salió? Yo quería llamar al navegador Altavista. Altavistas hay, hay muchos, está nuestro querido Juan Carlos, sí, claro. También. Sí. La historieta se iba a llamar Montevideo, que es ese lugar desde donde se ve todo. Y me gustaba, para no ponerle Aleph, que es un poco berreta, claro, pero, Montevideo me parece más lindo. Y le daba vueltas y mi hermana, que es una persona interesante, me había dicho, lo que pasa es que para los porteños Montevideo es una sola cosa. Sí, Montevideo. Claro. Sí, es Montevideo. Sí. Entonces la historieta todo el tiempo se van a estar preguntando cuándo... sos uruguayo, cuándo viene Jaime Ross, claro. Cuándo pasa en... Y entonces sí, una palabra que significaba lo mismo era Altavista. Claro. Y por eso se llama Altavista. Y quería que fuera un nombre de una palabra y no quería pensarlo mucho y no quería que el título revelara nada. ¿Historias extraordinarias de Mariano Ginás la viste? No. Bueno, pero te hablaron
me hablaron. ¿Te hablaron alguna vez Sí. yo creo que hay una especie de sincronicidad epocal, digamos, pues también es de un poquito más acá, pero hay cosas que a mí me hicieron recordar a Historias Extraordinarias. A ver, en el sentido de la síntesis y construir a través de que todo sea una parte del todo. Me acuerdo de la poesía larga de Godard sobre Hitchcock, que habla de los detalles que terminan convirtiendo a Hitchcock en el amo del universo, el vaso de leche, el rodete de Kim Novak, y Altavista es así, es síntesis pura de imaginería y de cuestiones fantasmáticas, de mundos posibles, de aventuras posibles. Digo, creo que por eso se vuelve loco en nuestro oyente, que dijo que lo leía como si fuera y que lo leía varias veces y que en un momento lo abría a la mitad para ver qué se encontraba y ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí. A mí, además a mí me gustan mucho los dispositivos oraculares, me gusta el I Ching, me gusta el tarot, no me gusta tanto el tirador de tarot de fiestas. No. El amigo de Palermo que tiene un morral y un tarot. No. Bueno, a ver, estás mal con tu novia, ¿para qué te voy a decir qué pasa? Eso no me gusta, pero sí me gusta la idea de que una carta sea la respuesta que estás buscando, porque está dibujada de una forma lo suficientemente hermética que te obligue a encontrar tu respuesta. Bien. Que vos ya la tenés igual. Sí, claro. Digo, iban al oráculo de Delfos y decían, ¿cruzamos o no cruzamos? Y uno bajaba y decía, cruzamos. Sí, claro. Porque tenían que cruzar. No iban a no cruzar el río. No, claro. Iban a ir a la guerra. No es que no iban a ir a la guerra. Y si no había viento, no iban a ir hoy. Claro. Porque el viento no iba a mover los barcos. Ahora, a veces uno necesita ese dispositivo que abre, por eso mágico, el I Ching, claro, el I Ching está tan bien escrito, y es ese ejercicio de ambigüedad permanente. Y hay una novela de Wilkie Collins que a mí me vuelve loco, que se llama La Piedra Lunar, sí, que claro, la leí cuando era chico en esa colección de Borges, te dice 50 libros que tenés que leer. Sí. Y en La Piedra Lunar hay un personaje que tiene Robinson Crusoe bajo el brazo toda la novela, y cada vez que se enfrentan a una disyuntiva que no se puede resolver, abre Robinson Crusoe en cualquier página, apoya el dedo en cualquier línea de texto y esa es la respuesta. Y efectivamente es la respuesta. Y no importa si Wilkie Collins hizo ese mismo ejercicio a la hora de escribir la novela como lo hubiera hecho Philip Dick, o si manipuló claramente el texto para que le sirva, pero lo concreto es que funciona, y en un momento, un poco como juego, lo empecé a hacer con Moby Dick, que es como uno de mis libros favoritos para mi propia vida. ¿No? Bueno, ¿voy o no voy esta noche? Y agarraba Moby Dick, pasaba, ¡puc! Y decía si tenía que ir o no. Y me parece que Altavista funciona bastante de esa manera. ¿Tenías todo esto en la cabeza? ¿Te diste cuenta en el proceso? ¿Se fue apareciendo? ¿Estaba ahí? ¿Y el hecho del fluir de la conciencia de repente lo empezó a poner en escena? ¿Cómo dialogó? No, del capítulo 1 al 2 estuvo la decisión de hacer una historieta en la que yo pueda poner todo. Desde, no sé, desde Marianela de Benito Pérez Galdós hasta Godzilla contra Space Godzilla. Pero ¿y cómo aparecía lo de la semana, el trabajo, la próxima entrega? No, aparece, porque tenés dudas, porque te preguntas cosas, porque algo, ves porque algo, apareció, porque ves un mago en la televisión que hace una cosa, porque estás saliendo con una chica que hace origami, porque vas a un lugar a bailar y ves una persona que baila raro, y en general cualquier disparador habría una serie de referencias. Y había una idea atrás de Altavista que no sé si logré, que era que las referencias fueran, si la agarrás, que nunca fueran fundamentales para la lectura. Si no sabes quién es Kipling, no importa. No lo son. Me divertía a mí, me enriquecía a mí, me llevaba a mí para lugares para los que no tenía pensado ir, a lo mejor. En un momento estaba releyendo El Rey de Amarillo de Chambers y apareció El Rey de Amarillo con todo, y aparece Casilda, que Casilda es un lugar que conozco, que es muy hermoso y es un nombre que me gusta mucho, y al mismo tiempo es la chica, la protagonista del Rey de Amarillo. Entonces le escribí a Casilda un bote.
Y el que vea algo, que vea lo que quiera ahí. Y de hecho, a mí me pasó con Altavista, que con el tiempo empecé a ver cosas muy hermosas y cosas muy horribles de mi persona en Altavista. Uh-huh. Y eso me dio una gran libertad para la segunda parte. En la segunda parte, Barragán, que es el protagonista, entre comillas, de Altavista, está mucho más libre a sus impulsos. Uh-huh. Y se permite ser malo, que es una cosa que yo disfruté mucho. En general, uh-huh, en las ficciones disfruto mucho cuando se toman el tiempo de que los malos se vuelvan buenos y los buenos se vuelvan malos. Uh-huh. Con el correr del texto, con el avance. Es una cosa que me parece muy interesante. Por eso soy no solo por eso, pero entre otras cosas, por eso soy un fervoroso lector de historietas de superhéroes, donde ese juego de ida y vuelta ético, moral, se da permanentemente. Uh-huh. Y me parece súper interesante, súper estimulante. Así que no tengo idea cómo llegamos hasta acá, porque ya me fui un poco. No, pero viene... Pero me pasa eso, y respondiendo un poco, no porque hubiera que responderlo, sí, pero porque me da la sensación de quizás lo que le pasa a este lector... ¿Le pasó a otros? No lo sé, supongo. ¿Pero no te encontraste con unos altavisteros? Pero yo desconfío un poco de cuando la gente me dice algo a mí. ¿No? Cuando me dicen algo a mí, digo, no, si alguien me dice qué lindo que tenés el pelo, o alguien me dice qué feo que tenés el pelo, son como dos comentarios que se quedan como ahí, medio afuera. No soy de registrar mucho eso. Lo que sí me pasó es que había mucha gente que lo leía, había mucho colega incluso que me escribía, raro. Había gente que me escribía cartas, pero siempre fui bastante cauto con esas cuestiones. ¿Por qué? Porque no sé, tendría que pensarlo. ¿Te incomoda o no es un lugar? A ver, el elogio sostenido es incómodo. Uh-huh. El elogio sostenido me resulta incómodo. Y en general, tanto con el elogio como con el insulto, me pasa que no siento que esté hablando de mí. Habla del emisor. Siempre. Claro, si alguien me dice, uy, estás más flaco, no sé si tiene que ver conmigo. No, probablemente no. Yo no sé si estoy más gordo o más flaco, y no es un ítem. Entonces, uh-huh, no sé, sonrío, digo, bueno, porque tampoco ¿qué quiere me decir? Da claro, sí me parece que a esa persona le pasa algo con ese tema que lo lleva No, desde ya a reparar. Bueno, pero es como el comentario, te cortaste el pelo. Claro. ¿Qué quiere decir? Te cortaste el pelo, lo cual, sí, uno puede contestar, sí, pero claro, pero aparte el pelo no se oculta si se ha sido cortado, pero no entiendo qué propone la advertencia de te has cortado el pelo. Claro. Me he cortado el pelo. Una buena... Me estás contando algo que quizás sabemos. Claro. Una buena respuesta sería no, como para generar algo. Para generar algo. Pero lo más probable es que la persona diga, dale, te lo cortás. Y ahí sigue, continúa la Continúa. Es muy especial la gente que dice te cortaste el pelo. Yo banco mucho los que no advierten y lo reprimen o no entienden, sí, que no es importante, ¿no? Che, cortaste el pelo. Distinto es si una persona entra a una habitación y dice, me corté el pelo, ¿cómo me queda? Perfecto. Bueno, está bien, ahí habilita. ¿Me ves más flaco? Claro, perfecto. Claro, estoy haciendo una dieta. ¿Usted cómo ve? Estoy comiendo galleta de arroz desde hace 6 meses. Claro. ¿Vale la pena? Estamos de acuerdo. Bueno, esa persona ya se abre a un juego, uh-huh, en el que a mí no me interesa mucho claro, participar. Pero a mí me parece que en algún momento a mí me obsesionó bastante Altavista. Sobre todo la primera de las 3 partes de producción. Cuando no entendías bien, digamos, para decirlo de algún modo, cuando te seguías sorprendiendo. En un momento me empecé a obsesionar con el rizo del rizo del rizo. Pero uh-huh, no una obsesión padeciente, uh-huh, no puedo trabajar, no puedo avanzar. Al contrario. Sino una obsesión febril, claro, de decir, no puedo parar. Claro.
esto que iba a durar 4 o 6 capítulos, que los capítulos iban a ser todos cortos, empieza a crecer y a transformarse en algo inmanejable. Yo tuve 8 años con Alta Vista. Y volví hace un par de años a hacer 10 capítulos más de la tercera parte. En algún momento me relajé, pero a mí me da la sensación de que como Alta Vista es un poco un juego de mesa, es un poco... Hay un guionista que a mí me gusta mucho, que vamos a proteger su identidad para no hacerlo cargo de algo que me importa, que dijo, una vez me dijo yo tu libro lo puedo mirar, pero no lo puedo leer. Porque no maneja el idioma, digamos. Entonces, lo que me doy cuenta es que si recorto los cuadritos y los pongo todos en cualquier orden, siempre hay una historieta que se puede escribir arriba. Sí, claro. Siempre puede escribir cualquier otra cosa arriba. Y me parece que a un lector que le dé la sensación de que hay un orden, ¿no? Como el cubo mágico, como la cajita de Le Marchand de Hellraiser. Alguien que cree que si lo lee en algún momento de alguna manera va a entender algo más, se puede interesar de una forma particular. Yo no desanimaría a esa persona diciéndole no hay nada más, porque yo sigo encontrando cosas que puse en Alta Vista que no sabía que había. Medio cábala también, medio recorridos o 20 combinaciones para llegar de un lugar a otro y viendo cómo funciona, ¿no? Es que es un mapa, y un mapa no tiene un recorrido. No, claro. Tiene muchos, y los recorridos cambian, y incluso yo ante la historieta he tenido momentos de que Barragán me caiga mejor y momentos en los que Barragán me caiga peor, hasta que me terminé amigando, porque de última, bueno, qué sé yo, uno es las historietas que hace, así que mejor llevarse bien. ¿Y los originales qué tamaño tienen? Son bastante grandes. ¿Son grandes? Bastante grandes, sí. ¿En este trabajo en particular o en general cuando trabajás? En general trabajo bastante grande. ¿Por qué? Porque estoy más cómodo. Estoy más cómodo en algún punto. Obviamente hay cuestiones de almacenaje, sí, claro, de todo eso otro, de decir tengo que ir con una carpeta A, que lo hace más. ¿Y más los tenés todos, guardás todos los originales o se han ido perdiendo? No, de Alta Vista creo que tengo todos los originales, sí. Sí, puedo no tener alguno... ¿Bien guardados y bien conservados o sos medio desprolijo con eso? Soy lo justo. Tengo... ¿No sos un loco de obsesivo? Claro, no tengo todo en sobres libres de ácido, uno por uno, con un papel vegetal o papel mantecar, no. Están en pilas, en bolsas o en cajas, acomodados, porque además yo trabajo hace un montón y si bien empecé a guardar mis originales desde hace relativamente poco, lo mismo son muchos, así que están como pueden. Decías que sos un lector apasionado del cómic de superhéroes, que para los cómics que vos hacés, ¿no? Que cómics independientes, arty, under, como uno quiera llamarlos, alternativos, todo tipo de etiquetas que ha puesto la industria, historieta al fin, uno diría, no, bueno, este tipo debe leer, ¿no? Uno, con un prejuicio enorme diría, no, este tipo lee los cómics que uno podría poner que van en la misma batea que van estos. Entonces, de repente apareció, sé que a Masa Kirby dio un montón de cosas que se pueden rastrear también en algunos trabajos tuyos, digo, si uno más o menos, ¿no? Empieza a emparentar esa pasión. ¿Qué es lo que te ha interesado? ¿Cuáles son las últimas lecturas o los que vos decís más allá de los grandes éxitos, ¿no? ¿Qué autores, qué cosas? Yo soy bastante omnívoro y además trato de no tener prejuicios. Me gusta mucho hablar de lo que me gusta y me guardo mucho de hablar de lo que no me gusta porque sé que me va a gustar mañana. ¿Te ha pasado muchas veces eso? Todo el tiempo. Ah, ¿en serio? Todo el tiempo. Muy bueno, por ejemplo, lindo. Cuando apareció Rob Liefeld, yo venía leyendo Nuevos Mutantes, sí, New claro. Mutants, era Louis Simonson, que la amaba, dibujaba Brett Blevins, era la gloria. Y en un momento aparece este flaco, que yo había leído en Halcón y Paloma, había leído en Hawk and Dove, y había dejado salir de mi vida con comodidad, y lo odié. Y odié X-Force, y odié esa vuelta al neofascismo de los superhéroes de Marvel,
y odié su pata de Image cuando se fundó, no así otras, pero la suya la odié. Y unos años después, en una relectura más comprensiva de los X-Men, empecé a caer en Liefeld de nuevo y me deslumbró. Me pareció un tipo que no tiene la menor idea de nada y de repente está haciendo un ballet, sin ser muy consciente de que está haciendo un ballet, que es una de las gracias de la historieta de superhéroes. La historieta de superhéroes mega pensada, Watchmen, está buena, buena, pero es una historieta que cierra toda posible lectura. Muy bien, claro. Una persona alegórica por todos los Wii. Una persona que lee Watchmen tiene todo lo que tiene que leer y además Moore se encarga de decirle todo lo que tiene que pensar. Exacto. Y de paso te pone incómodo si sos yankee. Sí, claro. Si no sos yankee, no, porque tenés la misma visión periférica que tiene él. Sí, pero claro. si sos yankee, sos un flaco de 12 años que vive en Alabama, de repente tenés que hacer cargo de un montón de cosas, claro. De un montón de cosas, claro. Y además vos tuviste una primera parte de la historieta donde supiste a quién amar y a quién odiar, y para cuando termina la historieta te están obligando a revertir eso con muchísimo dolor. Con muchísimo dolor. Que es la única forma en la que se pueden amar los superhéroes. Medio psicopática la ecuación, de alguna manera. Es que es terrible la ecuación, es terrible y está muy bien que Moore la haga, pero es una historieta que te propone todo, explota los tópicos, te da los grandes momentos, te juega un poquito con la épica, te la destruye. Sí, claro. Y además te dice lo que tenés que pensar. Lo que tenés que pensar de Reagan, de los 80, de los superhéroes, de todo. Sí. Entonces una persona puede leer Watchmen y no leer nada más. Porque está todo en Watchmen. Ahora, cuando vos te sentás a leer La muerte de Superman, que duró 1000 años, que fue hecha exclusivamente para vender porque el personaje no vendía, en la que un montón de autores que no tenían nada en común y no se pusieron nunca de acuerdo trataron de hacer cada uno su versión de la muerte de Superman, claro, y de la resurrección. Es una historieta en la que no sabés qué carajo pensar porque ellos tampoco sabían mucho qué pensar. Entonces ahí tenés un montón para pensar. Y una de las cosas que tenés para pensar es toda esta gente horrible. Hablo más que nada de los dibujantes porque los guionistas eran bastante reputados en general. Claro. Salvo Jürgens, todos venían de sus buenas obras, incluso algunos de sus buenas obras en el indie. ¿Qué haces con esto? ¿Qué haces con estos dibujos? ¿Estos dibujantes son malísimos o son exquisitos? Yo prefiero quedarme con que son exquisitos. Toda la vida. Entre pensar que un dibujante es un perro y pensar que un dibujante es un genio que yo no entiendo, prefiero quedarme con la segunda opción y no leerlo hasta que lo entienda o hasta que me interese. Así que me pasó con Liefeld, me pasó con Jim Lee, me pasó con un montón de autores que en su momento... Vos decías, esto es grasa, esto es claro. No me interesa. Los superhéroes en general, digo, la grasa va desapareciendo con los años. Es decir, cuando las historietas de superhéroes salían, en su momento fueron siempre grasas. Claro. La idea de hacer un superhéroe tratando de que no sea grasa es entre los 80 y los 90 y es quizás lo más grasa de todo. Claro. Es decir, claro. Voy a ser este superhéroe, pero no sabes lo que estoy haciendo. Sí. Y eso está bueno también, porque en esas contradicciones también es interesante, ¿no? Como Alan Moore en Image, escribiendo. Sí, claro, sí. Y diciendo, mira, esto es una historieta de unos demonios mutantes que se comen entre ellos y hay un Punisher trucho que los mata. Pero también te voy a hacer un comentario sobre el racismo en Estados Unidos, por la duda. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué tiene en la cabeza? Menos mal. Qué bueno que hace esta ensalada absurda, donde hay mucho para pensar, y a mí me interesa mucho esa historieta que se ramifica. Un número de Columba, el número más berreta de Columba que agarres, tiene un montón de historietas que a una primera lectura te pueden parecer toscas, y a una segunda o tercera lectura empezás a encontrar gemas y recursos y ganas de leer más. Entonces, que exista Watchmen, Mouse, etcétera, está buenísimo. Los tótems, claro. Los tótems, pero son esas historietas de esas bibliotecas de gente que no lee historietas. Las tiene todas esas. Es unos grandes éxitos, 5 puestos ahí uno atrás del otro, La broma que mata, Watchmen, Tuki Tuki, El rezo del Señor de la Noche, se terminó. Esos libros, y esos libros no se abrieron. Por eso es tan hermoso que... Bueno, a veces es un error, entonces, digo, que te debe haber pasado, estando en comiquerías, que entra
siempre alguien a iniciarse y le ponen esos 5 hits sobre la mesa y le arruinan el sendero, ¿no? No hay, no sabe lo que es la Charlton, no sabe lo que es nada, no, y de repente le tiran por la cabeza, no sabe lo que fue la Golden Age, la Silver Age, le tiran eso por la cabeza y ¿qué sentido tiene? Arrancó en la punta del catedral, pero no hubo camino, no hubo nada, es muy difícil. Y además el disfrute es raro, porque cuando yo abrí el Dark Knight de Frank Miller por primera vez, yo venía leyendo Batman desde que era bebé. Sí, claro. Entonces este no es Batman. Este no es Batman. Pero es con lo mismo que pasa con Revolver y con Sgt. Pepper. Si uno entró con los Beatles con los primeros discos, como, no, estos no son los Beatles, le da un blanco. Y después, bueno, uno dice, no. ¿Qué hace este tipo? ¿Qué es este personaje? ¿Por qué tiene este cuerpo? ¿Por qué tiene esta edad? Está mal dibujado, claro. ¿Por qué tiene un bigote? ¿Qué le pasa a esta historieta? Y yo era bastante chico cuando me expuse por primera vez al Dark Knight, no completo, un tomito. Uh-huh. Entonces, esa sensación que se da en lugares, si se quiere, menos de boutique, se da con el Spider-Man de McFarlane. Sí, claro. ¿Qué es esto? Sí. ¿Qué le pasa a este flaco? ¿Por qué dibuja así? ¿Por qué tiene estos ojos? ¿Por qué tiene estas manos? ¿Por qué está todo mal? Uh-huh. Y a mí esas cosas me fascinan y me parece que la gracia de la lectura es que te da sed, ¿no? ¿Viste? Uh-huh. Fresán decía que la lectura era como el vampirismo. Alguien que está adentro te tenía que hacer entrar. Sí, claro. Y una vez que estabas adentro, no podías parar. Uh-huh. Y me parece que está bueno eso. Bueno, Darwin Cook lo mismo. Digamos, claro. Ese tipo de propuestas que uno dice, no, pero esto ¿está la liga? No es la liga. ¿Cómo? Exacto. Bueno. Sí. Y además, ojo, sí me parece bueno que a lo mejor le permiten a un público que desprecia a los superhéroes por ciertas obras, que entienda que los superhéroes pueden contener otras obras, que con los superhéroes puedes hacer cualquier obra. No, los superhéroes no son un estilo, o los superhéroes son un género, ya a esta altura, sobre todo, y ahí adentro podés meter lo que tengas ganas. Si vos tenés ganas de hacer lo que tengas ganas de hacer, digo, si Spiegelman tuviera ganas de hacer una historieta de superhéroes, uh-huh. Podría haberla hecho. ¿Crees que lo han entendido la mayoría de tus colegas? ¿Sí o no? Y particularmente en un país como Argentina, que es un semillero de grandes artistas de historieta, la historieta ha tenido momentos de gloria muy grandes y tenemos nombres propios increíbles. Sí. ¿Se terminó de entender el peso de Oesterheld? Un poco opacó la posibilidad, llegó tarde esa comprensión para tu generación, para una generación venidera. ¿Cómo crees que se ha trabajado eso? A ver, a mí me parece que esto... Bueno, después... No te quiero meter en un brete, no quiero que sea un debate. A mí me encanta meterme en bretes. No, está bien. A mí me encanta meterme en brete porque como después no me importa lo que digan... No, pero una vez haciendo una nota Sasturain me dijo, acá no, o Altuna, no recuerdo, no hubo superhéroes por Oesterheld. O sea, porque arrancamos como... Esa era la teoría que dijeron, sí. Son dos personas que respeto claramente, uh-huh, que conozco además. Uh-huh. A mí me parece que detrás de es como si hubiera una carpa dentro de otra carpa. Hay una carpa que es la que vemos que da la sensación de que hay una cuestión ideológica. Los superhéroes vienen de afuera, los superhéroes son yanquis, sí, claro. Uh-huh. Lo cual no es así. No tiene ningún sentido ese razonamiento. Uh-huh. Cualquiera que haya leído historieta de todo el mundo sabe que superhéroes hay, hubo y habrá en todo el mundo, y que cuando los superhéroes se pusieron de moda, Oesterheld además también hizo superhéroes. Uh-huh. Así que eso no. Ahora, eso yo lo respeto porque es una parada que tiene claramente un montón de gente. Yo estoy seguro de que Altuna piensa eso de los superhéroes, sí. Y no los lee por eso también. Lo que dijo, los chicos argentinos no son tan ingenuos como los chicos yanquis. Claro, por ejemplo. Pero una idea, viendo algunas votaciones nos damos cuenta de que quizás no es así. No. Por lo menos no quizás los chicos de Costa Salguero. No estamos de acuerdo. Pero independientemente de eso, me parece que adentro hay otra carpa que es una carpa laboral. Sí. Me parece que acá la historieta tuvo un mercado de sostén que es el italiano. Entonces la historieta argentina se producía a dos bandas. Hablo de la historieta realista de aventura. Sí, claro, sí. Se producía acá y se vendía en las revistas de Columba, que vendían un montón. Y Dago en Italia sale hasta el día de hoy. Exacto. Sí, claro. Y en Italia. Uh-huh. Entonces, en Italia, los superhéroes
no impactan demasiado. En Italia son profundos lectores de Marvel, fanáticos lectores de Marvel, y no mucho más. Bueno, Fellini era un loco de Spider-Man. A ellos les gusta mucho la Marvel, la leen, la publican, pero la producción nacional de superhéroes fue medida siempre. Hay algunos, pero no mucho. La demanda de historieta argentina que hacía Italia eran historietas de aventuras históricas, cowboys, o eróticas, porno. Claro, sí. Y al mismo tiempo las revistas de acá demandaban eso. Entonces, los dibujantes que hubieran hecho superhéroes, vos fíjate, García López, que es uno de los dioses del dibujo de superhéroes, claro, y uno de los dibujantes de ese Superman que cuando uno se imagina Quinta un Superman, esencial, claro, está ahí. El canon de cómo debe ser cada uno de ellos, sí. Dibujaba en Columba. Y hacía historietas de piratas en Columba y policiales, El reloj de la muerte, Roland el corsario. Y en un momento, cansado de que le paguen mal, por lo menos para lo que él pretendía que le pagaran, se fue a Estados Unidos. Y en Estados Unidos hizo lo que había hecho acá. En vez de ir a Columba, fue a DC Comics. Y en DC Comics, primero fue a Charlton, después fue a DC Comics. Y ahí empezó a dibujar lo que se dibujaba. Y se volvió el dios de los superhéroes porque le entregó su carrera a eso. Si se hubiera quedado acá, hubiera sido el dios de los piratas. Sí, claro. Si se hubiera ido a Francia, hubiera sido el dios de la historieta. La aventura del espacio, claro. El libro franco-belga. Claro. Entonces, me parece que acá, con los superhéroes, lo que no hubo es esa entrada comercial de laburo. Con esto no lo estoy denostando. No, es una lectura fáctica de tendencias y de cosas Entonces, que vendían. Me parece que después hay ciertas cuestiones ideológicas que las puede haber o no, que también las hay en Estados Unidos. Quiero decir, no es muy difícil pensar cómo votan Mark Millar o James Robinson o Mark Waid. Sí, claro. Y seguramente no votan a tono con como pretenden que se vote Marvel o DC, que es para donde trabajan. Yo no creo que Gartenis tenga puntos de confluencia con Punisher, con Frank Castle su vida cívica. Trabajan ahí, es un mercado. Y es un mercado que te permite contar cualquier cosa con ese disfraz. De hecho, el cowboy, que es un personaje ideal para la derecha conservadora norteamericana y que se dedica a preservar unos valores que el oeste no tuvo nunca, ¿no? Y vos inventás un personaje que no existió nunca, le pones unos valores que no existieron nunca y a partir de ahí generás una historia imaginaria de cómo fue un pasado. Venimos de ahí. Sí, claro. Venimos de ser blancos, de ser buenos, de ser rectos, de matar indios, de criar vacas. Y eso acá se hacía mejor que nadie. Westergel hacía western mejor que nadie. Y Westergel hubiera hecho superhéroes mejor que nadie. Si Presa o Scuti le hubieran dicho... necesitamos poderes. Poderes. ¿Sabes qué? A tu indio poner una máscara y a tu gaucho ponerle una bandana y una capa. Y hacelos. Lo hubieran hecho muy bien. Y no hubiera perdido un ápice de eso que lo convertía o lo diferenciaba. Hubieran hablado como gente, hubieran tenido los dilemas que le divertía discutir. Digo, era indistinto de si volaban o no, digamos eso. Es que la idea de que los superhéroes son una ideología viene de gente que no lee superhéroes. Bueno, claro. Porque si no... estamos describiendo muchos cafés porteños, digamos, donde ha sucedido históricamente con política, con todo, digamos, con todo. ¿no? Es decir, vos no te expones a un sistema, entonces tu visión crítica de ese sistema, la gente que no lee manga, ¿qué piensa del manga? Bueno, ojos grandes, pelos parados, violencia. Claro. Me parece que es eso. Y como si fuera otra vez lo mismo, como si el manga fuera un universo de una sola temática, no un universo que tiene todo, que tiene melodrama, comedia, terror, lo que sea. En definitiva, si decimos manga, es lo mismo que si dijéramos historieta argentina o historieta francesa. Sí, claro. Bueno, pero ha pasado, ¿no? El nuevo cine argentino, el cine, y esto pasa, a ver, hay una idea también de precarización en relación a el arte versus la industria, que muchas veces está malentendido. Pareciera que poder trabajar, poder cobrar, poder trabajar todos los meses, te va a convertir en perdés todo ápice ideológico si vos trabajas así. Y entramos en un juego muy perverso que es, bueno, pagás el precio de ser un artista, ¿no? Una especie de cosa ridícula. Absolutamente ridícula. Lo que sí es cierto, y me parece que hay que respetarlo, es que hay personas que tienen una pulsión de autoría incontenible y te dicen, bueno, mirá, yo estoy haciendo Madman, vos me querés dar Spider-Man, dámelo si querés.
pero yo te voy a hacer mi Spider-Man. Porque soy Mike Allred, Sí, claro. y todo lo que toco lo vuelvo parte de mi universo. Sí. No me voy a... Está perfecto. Y hay gente que no. Hay gente que dice, ¿cómo cree que lo dibuje? ¿A quién hay que seguir? ¿Cuál es la línea? Y están contentos Y puede haber haciendo eso. genios Por que supuesto, trabajen así. Pero por supuesto. Y muchas veces la obra que aparentemente es la gran obra autoral, donde hay pensamiento, donde hay una parada artística y estética y ética, se desmorona bastante rápido, y a lo mejor un numerito de la historieta de Chuck Norris de los 80 para promocionar unos muñecos que duraron un suspiro termina siendo una obra maestra oculta de Steve Ditko. Y vos decís, ¿Te pasó en algunos casos? ¿Qué títulos recordás que corrieron esa suerte, Bueno, esa segunda suerte? por ejemplo, una de Chuck Norris. Chuck Norris de Steve Ditko. Steve Ditko es interesante porque Steve Ditko en un momento estaba tan mambeado con el objetivismo y con lo que era el bien y el mal y demás, que todos los personajes de Marvel le parecían ambiguos, le parecían un poco malos, un poco débiles, un poco inseguros, y él los odiaba. Entonces el editor que tenía aquel editor, que tenía una idea muy interesante, que era a los padres fundadores de Marvel nunca no se les da trabajo. Si vienen a pedir trabajo, siempre se les da. Dijo, bueno, hay que buscarle un trabajo. Y lo mandaron a la línea de juguetes. Porque los juguetes... Venían acompañados con un cómic a veces. Claro, y además... O había cómic para promocionarlos. Cómic para promocionarlo, y además los juguetes son un poco más básicos. Digo, cuando vos te compras He-Man, He-Man es bueno, y cuando te compras Skeletor, Skeletor es malo. Entonces lo pusieron a hacer Chuck Norris y Rom, que Rom era un robot plateado que le apretabas un botón, hablaba y se le prendían los ojos. Sí, claro. Y son dos obras notables de Ditko, y al mismo tiempo son súper autorales. Y están hechas... Y él lo dibujaba a partir de la línea de juguetes de Chuck Norris, de lo que eran los muñecos de Chuck Norris. Le daban, supongo que fotos de los muñecos, no creo que le dieran los muñecos. Porque había unos dibujos animados de esa serie, ¿te acordás también? Exacto. O sea, acompañó con una serie animada, me imagino que los dibujos de Ditko eran parecidos a eso, a sí, aquellos. Al mismo tiempo los dibujos de Ditko eran los dibujos de Ditko. Sí, claro. Es decir, no es que Ditko... Bueno, ¿te acuerdas de los minicómics de He-Man? Que en algún momento publicaron un ómnibus, tenían a Paul Dini, tenían un montón de gente. Rustin, y casi eran fanzines, aparte, eran impresionantes. Digo, y tenés laburos increíbles, qué sé yo, Alfredo Alcalá hizo los primeros 6 minicómics de He-Man u 8, y son una obra de arte. Son una obra de arte. Hechos desde el peor lugar con el peor fin, y son una obra de arte porque Alcalá tenía ganas en su casa de que fueran una obra de arte, de la misma forma que los números de ROM de Ditko son una obra de arte, porque Ditko cuando llegaba a la casa, en lugar de decir voy a ver si en media hora dibujo esta historieta de este robot estúpido, decía, a ver cómo me meto acá, ¿qué puedo poner acá? Bueno, pero es una forma de la genialidad increíble esa. Claro. Y porque no está muy publicitada, Fer, ¿eh? O sea, generalmente se asocia a lo primero, digo, es casi te diría que es un principio de docencia, poder descubrir en esos segmentos qué puedo hacer, digamos, pero casi no en cualquier actividad puede pasar. Pero además es loco, porque si pensás la historia del arte, es eso. Llena de momentos donde alguien encontró vos vas en una y te baldosa, parás en una catedral de no sé, en la Sagrada Familia. Fue y comisionada. Decís, Gaudí, qué genio. No, a me Gaudí encargo, le dijeron, Tomás, sí, hacé una claro. iglesia. Sí, claro. Si Gaudí, en todo caso lo interesante de Gaudí es que dijo, voy a hacer una iglesia para estos, y al mismo tiempo... Salamone haciendo todas esas cosas, claro, los mataderos y los edificios brutalistas, claro. Esa persona que dice, voy a responder al encargo, pero al mismo tiempo voy a hacer la mía. ¿No? Ese es Miguel Ángel pintando la Capilla Sixtina y diciendo, en algún lugar voy a meter alguna cosa mía. Lo voy a hacer a la mía. Aunque sea un encargo y aunque pero no lo que crea... está describiendo es El Padrino también, de Coppola, ¿eh? También es una película que seguramente el Coppola que entra, que es un bestseller adaptado y digamos y de industria de Paramount, con gente eligiendo el elenco más taquillero, digo, eso no fue una situación ideal de Tomás Coppola. Claro. Soñá con la mafia, danos tu corazón. Eso fue La Ley de la Calle. Digo, El Padrino es un objeto industrial donde tuvo que entrar este tipo. Digo, esto que está describiendo es lo mismo, son los mismos escenarios. Que además, lo que pasa es que en general hay como una romantización de esa idea del arte que le gusta consumir a la gente, que quiere pensar que quienes producen arte no son personas.
Viste, artistas y deportistas están en otro plano de la realidad, son tocados por la varita mágica, eso no se elige, eso no se estudia, eso no se trabaja. Eso no se pelea sueldos, no tiene, Si no hay un facturas. chico de 7 años dice, yo quiero ser director de cine, es un loco. Tiene que ser lo que se puede ser, no puede ser director de cine. Porque si fuera un director de cine, sería otra cosa. Claro. Y eso es una pena, porque rompe esa idea de entrenamiento, que para mí es la más importante. ¿A vos qué te gusta hacer? Bueno, ponete y hacelo. Y si vos querés hacer historietas, hacé historietas. Y a la primera historieta va a ser horrible, y la segunda va a ser horrible, y la 10ª va a ser horrible, y de a poco van a ser más menos interesantes. horrible que la primera. Claro, sí. Y además con el tiempo vas a mirar las horribles y vas a decir, pero mira, a mí Oswald una vez me invitó a... Yo lo quería conocer y me citó en un café donde él pasaba tardes y me dijo, tráeme los que estés haciendo, pero no me traigas lo de ahora. Me dice, tráeme cosas viejas también. Y a vos te daban cosas. Quería matar. Claro. Entonces le llevé cosas viejas y las miraba y me dijo, a vos, ¿te gusta esto? Y hoy esto no te gusta. Ya se te va a pasar. Que fue un gran consejo, aunque no lo dio como consejo, porque es verdad, se me pasó. Muerta la neurosis esa de todo tiene que ser de una forma ideal, te empieza a gustar lo viejo. Y me dijo, pero vos, si no hubieras hecho esto, no hubieras llegado a esto. Entonces, si te gusta la historieta y te querés dedicar a la historieta, dedicarse a la historieta con todo lo que significa eso. Dedicarse a la historieta es hacer historietas para que otras personas las lean. Si vos además querés que la historieta sea un trabajo, haces historietas para que otras personas las lean y en el medio te preocupás de que esas historietas se vendan. Que puede ser. Yo no creo que estén ligados de una manera que sí o sí. Y me parece eso. Me parece que el artista hace lo que tiene que hacer donde puede. Te pregunto por dos nombres propios muy pesados, pero que siempre se suele decir portadistas, ilustradores y no tanto historietistas. Uno es Alex Ross y el otro es Brian Boland. Digamos, uno diría, a cualquier cosa que le pone una tapa de Brian Boland la vendés. Sí. Y recuerdo una charla que tuve con el Tuna también. Yo me quejaba que en los 80, cuando compré los 2 libros de compilación de Las Puertitas del Señor López, el número 1 tenía una viñeta de La Agrandada, que era Leticia con López ahí, que esto y el otro. Y el libro 2 era de Carlos Nine, la portada. Y yo le dije al Tuna, y yo cuando vino con la tapa de Nine me quería matar. Y al Tuna me dice, ¿por qué? Porque no era un dibujo tuyo. Y me dice, no, mucho mejor que fuera una portada de Nine. Nine es un portadista genial, es espectacular. Me dice, yo no soy ilustrador, yo sé dibujar en secuencia, yo no puedo hacer una buena tapa de nada, me dijo Altuna. A mí me pareció una exageración, ¿no? Porque a mí me encantan los dibujos de él. Claro. Pero digo, ¿cómo sentís eso en relación a Boland y Ross, ¿no? Que son como... te deslumbran en un dibujo, y particularmente si querés tomemos La Broma que Mata o cualquier cómic de Alex Ross, digo, ¿cómo lo sentís eso? No, a mí me parece que Boland es un dibujante y es una persona que le gusta contar con dibujos. Pero tiene una forma de trabajar y una forma de entender su trabajo que no le permite disfrutar la producción de la historieta. No tanto por lo que le pagan, porque le deben pagar más que a cualquier persona viva, sino por la frustración de lo que se tarda en un proyecto, lo que tardás en contar algo, en avanzar algo, ¿no? Él siempre contaba que cuando terminó, él empieza The Killing Joke como un anual de Batman cualquiera y lo termina como un mega prestige de lujo de $5 porque el mercado cambió en el medio. Él tardó todo ese tiempo en dibujar esa historieta. Claro. Entonces, me parece que es una persona que fue dejando de disfrutar dibujar historietas de manera constante, porque no podés hacer una historieta. Pero una cuestión de autoexigencia, Sí, de lo que él considera... de su manera de trabajar. Viste, uno trabaja... A mí siempre, cada vez que me dicen que Alan Moore es la persona más exigente, que había una viñeta de Watchmen en 50 páginas y que le pedía, yo digo, mira, si Alan Moore fuera tan exigente, todos los cómics guionados por Alan Moore estarían dibujados iguales. Y cómo está dibujado Watchmen por Gibbons y La Broma por Brian Boland no tiene nada que ver. Entonces, todo bien con Alan Moore y el mito de que es el Kubrick de los guiones, pero si no, todos los cómics que están guionados por él serían iguales. Pero además pensemos eso, todos serían igual de buenos.
Sí, claro, igual de buenos o igual de narrados, digo, de las escenas estarían igual y la verdad que no. Y nos interesarían todos por igual. Y yo conozco mucha gente que le interesa V de Vendetta, pero no tanta gente que le interesa Violator versus Bad Rock. Claro, pero al mismo tiempo, Violator versus Bad Rock vendió un palo cuando salió el primer número. Claro. Entonces, nada, lo de Moore me parece que es un caso aparte y es un personaje particular que tengo la suerte de disfrutar muchísimo como lector desde muy chico, porque yo lo empecé a leer de casualidad cuando él escribía ABC Warriors. Claro, sin recibirlo como un maestro totémico, como llegó Dios, va a salir un cómic que escribió Dios. Yo había leído los números de Vigilante, había leído cosas de él, y en un momento empezó a ser el tipo que escribía esas otras cosas. Me imagino cuando te contaste con la imagen de Alan Moore. Porque viste que ponía Elías Alan Moore, y un día lo viste. Un día apareció. Dijiste, yo lo primero que vi de Alan Moore de la cara fue esa caricatura de Sienkiewicz, que es como una barba gigante con un cuervo parado en la cabeza. Pero... ¿Y Alex Ross? Termino mi idea por Brian Boland. Para mí Brian Boland sigue contando con el dibujo, pero cuenta con un dibujo. Entre las artes gráficas narrativas, dejó la historieta y se quedó con la ilustración. Cualquier número de Animal Man o de Flash con tapas de Boland empiezan y terminan en la tapa de Boland. Sí, claro. Sí. Es decir, si las tapas de Boland fueran solo la tapa de Boland, ¿cuánto sale esta historieta? Pero mirá que es la tapa de Boland. Adentro está en blanco, dirías, dale. Sí, claro. Si acá tengo cómo empieza, cómo termina, todo lo que pasa y hasta un globito. Muy Norman Rockwell, claro, narrado todo dentro del cuadro. Todo acá. En un cuadro, sí. Bueno, hay un dibujo hermoso de Alfred espantando murciélagos. Qué maravilloso, digo, tiene un poder de síntesis increíble. Tiene cosas impresionantes y es solemne, pero cuando quiere tiene humor. Es moderno, pero cuando quiere es retro, sus tapas de Flash. Bueno, todo el final de la broma es impresionante. A mí de Killing Joke me gusta mucho cuando hacía Juez Dredd, todo lo de los jueces de la muerte y todo eso me parece impresionante. Me parece que se anticipó a Hellraiser un par de añitos ahí con ese terror medio sadomaso, medio gótico moderno. Y en el caso de Alex Ross me parece que es un tipo que me parece que es un gran lector de superhéroes, que es un gran pensador de los superhéroes, que piensa en los superhéroes de una de las formas más divertidas para mí de pensarlos, que es, él se compromete a una cuestión moral con los superhéroes. Para él los superhéroes son una batalla moral, un poco como pasa con Mark Waid. Y han colaborado. Hay obra conjunta. Claro, de Waid claro. Y y no se han llevado bien. No, porque los imaginó bastante contrapuestos, digamos. Me parece que Ross está muy acostumbrado a ser él, a que la gente lo acompañe a él. Waid quizás no tanto, pero bueno, en general me parece que él tiene un jeite gráfico, ese jeite publicitario del dibujo que parte de una foto y que después cómo trabaja con los modelos, claro. Ese fotorrealismo. El fotorrealismo, que en general es un embole, es fantástico cuando dibujás cosas que no se pueden fotografiar, porque el Duende Verde no existe. No, claro. Entonces, como el Duende Verde no existe, un dibujo fotorrealista del Duende Verde es un flash. Es un flash. La ecuación es fantástica. El problema es cuando Ross quiere hacer una ilustración de un granjero mirando el cielo y ahí al lado de Rockwell o Dency Wyatt queda chiquito. Claro, sí. Pero cuando te dibujo un Superman visto de abajo, no hay fotos de Superman. Lo más cerca de una foto de Superman va a ser un dibujo de Ross. Y es un poco como Queen también, empalaga. Como Queen escuchás 3 temas y decís, es genial Queen. Ahora no puedes escuchar todos los días Queen porque la voz de Freddie Mercury es tan presente que en un momento decís, por favor, quiero un disco de Nick Drake, ¿me entendés? Hay un nexo que te puede llevar entre la admiración y la vergüenza ajena todo el tiempo, particularmente con Queen, que es esa idea de estamos haciendo rock, pero tenemos formación de música clásica. Sí, claro. Ojo, mirá cómo se va a notar, mirá todo esto que vamos a hacer. Entonces es una misa y un momento de mirar para abajo. Y me parece un hermoso estado.
Me parece un hermoso estado. Me acabo de acordar que cómo funciona el cerebro. Alex Ross hizo la renovación de toda la imagen del Flash Gordon, que tiene música de Queen. Entonces hay un cruce entre ambos, digamos, porque de hecho es una de sus películas favoritas también. Sí, lo que no me sorprende, no, porque termina siendo, ¿no?, de la misma familia. De hecho, el Flash Gordon de De Laurentiis es todo hecho un poco como si fuera real, Sí, lo cual claro, es una sí, pésima sí. idea, Sí, claro. ese punto medio. Y me parece que Ross es un tipo que tiene muchas historias que contar y tarda mucho en dibujar, pero yo creo que está siendo cada vez más un historietista. Su último laburo de los Cuatro Fantásticos a mí me parece notable. Uh-huh. Renunciar a la pintura, dejar la historieta al lápiz, trabajar con un colorista por primera vez. ¿Y cómo es? No lo he visto. ¿Cómo termina siendo ese dibujo? Digamos, que no esté coloreado por él, que no tenga ese trazo, digamos, que es tan particular. Y son como... Por Es un lado, raro. es muy raro, Uh-huh. es un poco creepy, porque la estilización de los superhéroes hace que todo se lleve de una manera elegante, las cabezas son más chiquitas, los cuerpos son más... Uh-huh. Y acá los personajes son cabezones, son raros, es todo muy raro, está todo hecho con lápiz y funciona increíblemente bien contra todo pronóstico, porque yo no soy un adorador de Ross. Uh-huh. Pero sí entiendo que Ross tiene una búsqueda que es muy de él y me parece muy lícita. No, bueno, logró eso de que uno ve un dibujo, Alex Ross. Digo, ya es un estilo, es un invento. Y después, en esos autores, hay una cosa en la que sí yo no entro, que es esa idea de que la historieta es una buena historieta si se parece a un storyboard. Los historietistas son quienes cuentan con economía de recursos, de una manera casi automática, ¿A vos te gusta la síntesis? inmediata. No, a mí No, pero quiero decir, no la idea secuencial que me lo entrega completa, eso que decías de Watchmen, de la lectura total. A mí- ¿Te gusta cuando hay más Sí. más elipsis, cuando hay más síntesis, cuando estoy obligado a completar yo como lector? Me gusta todo como distintas herramientas. Me parece que así como esta es historieta sintética o es historieta de secuencia suelta, esta es historieta que es más estatuaria, que es más afichesca. Y me parece que Barry Smith también entra ahí. Me parece que hay un montón de gente a quienes yo no les quitaría el título de historietistas. Y muchas veces sentís que hay una discusión con eso, que si no hay secuencia en términos más tradicionales o ritmo, esos que dicen puesta en página, tal y cual, digamos. Claro, a mí me parece que la historieta es un lenguaje, y si es un lenguaje permite todo. Digo, si en el cine yo puedo hacer una cosa, puedo hacer una película de Hitchcock, pero también puedo hacer una película de Raya Martín. Sí, claro. Y nadie va a venir a decirme... Esa no es una película. Esa no es una Claro. película. Yo no te voy a decir, esa no es una historieta. Es una historieta con otros tiempos, con otro uso del espacio, con otro uso del avance del relato, pero es simplemente eso. Y ahí me parece que además, tanto Ross como Boland, como Barry Smith, son muy buenos haciendo eso que ellos hacen. Quizás no son muy buenos haciendo lo que John Romita hace o lo que Alex Todd hace. Bueno, tampoco es lo que quieran hacer. Pero me pasa eso, así que yo los banco. Y los banco aún cuando a veces no los leo, porque a veces no me dan ganas de qué sé yo, no soy fanático de Kingdom Come, por ejemplo. Cuando Sí, claro. salió dije, bueno, qué raro esto. Pero jamás diría, no es una historieta. Te quería preguntar por Grant Morrison, porque hablando de Moore y del encare que tiene, bueno, después aparece Morrison, que es un poco, digamos, si la idea de Moore es la humanización del mundo de superhéroes, Morrison tiene una idea de cómo nuestro propio mundo hacerlo mágico. Entonces la ecuación casi que se invierte, es como si cómo puedo magiar el mundo real, ¿no? A veces parece que trabajan igual y son miradas contrapuestas. Digo, All Star Superman es una especie de cosa con un cariño, un amor, unas ideas que son muy luminosas. Sí, a ver, a diferencia de Moore, viste, yo escucho mucha gente, digo, Moore está vivo, quiero Sí, aclarar, claro, sí, porque sí, lo que sí, voy sí. a decir va a dar otra sensación y no A es ver, así. Estoy bien. hablando casi exclusivamente del mundo de los superhéroes, de la historieta mainstream. Hay una cosa que pasa con Lennon y McCartney. Cuando yo era chico, Lennon era Dios y McCartney era mala palabra.
Sí, claro. Sí, sí. A medida que fue pasando el tiempo, Lennon empezó a tener ciertas oscuridades o se fue diluyendo un poco y McCartney fue creciendo. Uh-huh. Hoy McCartney es Dios. Sí, claro. Sí, sí. Después de Get Back, sobre todo. Pero pasa una cosa muy particular, que es que McCartney te acompañó hasta acá, Lennon no. Lennon te dejó solo allá. Sí, claro. Entonces, Por motivos de público, fuerza no mayor. Sí, claro. Con Morrison y Moore pasa parecido. Moore te dejó allá. Moore en un momento te dejó de acompañar. Uh-huh. Es más, hizo todo lo posible para que te olvides que te acompañó alguna vez. Sí, claro. O si te acompañó, Lejano. pero diciéndote que sos un tonto. Que sos un tonto que necesitaste que alguien te acompañe, Sí. que tendría que haber caminado solo. Sí, sí, sí. Morrison te acompañó hasta acá. Uh-huh. Entonces me parece que la figura de Morrison fue creciendo de una manera particular y al mismo tiempo Morrison es el empleado del mes. Morrison, si trabajara en un McDonald's, estaría en el cuadrito siempre. Uh-huh. Porque Morrison hace algo que Moore y Miller sí no hicieron, que es decir, los herederos de Superman están haciendo quilombo, yo te invento un Superman con el que les ganes el juicio. Uh-huh. Es una persona muy perversa, Morrison, porque es como un nene con el poder de un adulto, que es algo que no tiene que existir nunca. Casi la definición de perversión. Entonces, Morrison, en su afán de ser ese niño mago, cool, millonario, Uh-huh. que juega con los juguetes, ese mago del caos que juega con los arquetipos de Batman y Superman, Sí. Uh-huh. lo que hace es un servidor absoluto de renovar franquicias, de reintroducir franquicias. Alguien de muy actualizar conveniente al conceptos. sistema, decís. Pero- Algo muy conveniente al sistema. Absolutamente, pero de una manera Descarada. bestial. Uh-huh. Entonces es muy distinto. Hoy, por ejemplo, Morrison jamás escribiría la Doom Patrol. Uh-huh. Jamás. Porque jamás se arriesgaría a que una franquicia que toca quede en un lugar mejor o peor que en el que estaba. Uh-huh. La Doom Patrol no podía quedar en un lugar peor que en el que estaba cuando la agarró. Igual, Claro. dicho esto, Animal Man tampoco. Animal Man tampoco. Claro. Pero si uno lee el Green Lantern de Moore de ahora, por ejemplo, Uh-huh. Hay cierto riesgo que no se corre, hay cierto borde al que no se acerca, y sus historietas son fantásticas, porque el tipo es buenísimo, Uh-huh. y porque el tipo puede ser un ser del mal, pero al mismo tiempo le gusta tanto lo que hace, se divierte tanto con lo que hace, cree tanto en lo que hace, tiene tantas ganas de jugar con esos juguetes de otro, porque además Morrison tiene un efecto que me hace recordar mucho a Mark Waid, que son tan amigos y tan distintos, Uh-huh. que es que cuando juega con juguetes de otro juega mejor. Cuando juega con juguetes de otro estalla. Cuando juega con juguetes propios, más o menos. Uh-huh. Más o menos. Uh-huh. Es bueno, pero entonces tengo sentimientos encontrados con Morrison, también tengo sentimientos encontrados con Moore, que se diluyen en el momento de la lectura de sus obras, que son puro disfrute, aun cuando son malas obras. A mí me parece que sucede en general con los guionistas británicos, probablemente con algunos no suceda, pero en general, que es que cuando están haciendo eso, que están haciendo para pagar las expensas Uh-huh, o para uh-huh. morfar o para comprarse una casa más grande para Uh-huh. construir atrás de la casa grande que ya tienen, lo mismo algo cae. Lo mismo una lectura rara hay, lo mismo una idea hay. Uh-huh. Tomo, por ejemplo, una de las obras más exitosas, pero para mí menos inspiradas de Morrison, que es su Batman. Uh-huh. Todo el run. Todo el Decís. run. Sí. Todo el run hasta Rip. Uh-huh. Me parece que el Batman de Morrison está pensado desde la llegada de Damian Uh-huh. hasta Rip. Y después de Rip hay como unas pataditas como para dejárselas a Tomás y a otra gente, Sí, como claro. para acomodarlo Uh-huh. todo. Y además porque cuando vos dejas el juguete muy alto lo tenés que bajar para que puedan seguir jugando los que se quedan. Uh-huh. Pero ese run de Batman que me parece no particularmente extremo, jugado o inspirado, ni tampoco me Bueno, parece... es muy difícil recordar, a diferencia del de Miller, por poner un ejemplo, algún
una idea muy poderosa, digamos. Uno tiene insinuaciones, Sí. no Surenar, que esto que lo otro, pero no tenemos, si tenemos que hacer una síntesis de qué es lo que lo No. distingue, no hay, casi No no hay, hay. son todos juegos formales, digo, Sí. poco más, ¿no? Incluso el juego de usar el descansa en paz Sí, como claro. literalmente y no como metáfora de la muerte, Ujú. tampoco es que es la gran idea del la última universo. Coca-Cola del desierto. Sin embargo, a medida que lo vas leyendo, aparece Damien, que es un elemento interesantísimo porque rompe toda la ecuación batmaniana. Sí, claro. La rompe, porque enfrenta a Batman a la responsabilidad que él creyó que había tenido un montón de veces en su vida y no. Ujú. Porque Damien es malo, porque su mamá es mala, porque su abuelo es malo, Sí, que es claro. hermoso, porque es una metáfora de la familia perfecta. Ujú. Entonces Pone en empieza... continuidad en una noche de amor con Talia al Ghul, que había quedado perdida en el olvido, pero digo, es un muy buen chiste de arqueólogo. Mike Barr, además, sí, es sí, un como- chiste de viajar con la máscara en avión, digo, sí. Y empieza a jugar y tiene esa idea, empieza a tomar cosas. ¿Qué pasa si... Bueno, Batman y Robin, con Dick y con Damien, es lindo eso. Es lindo. Es lindo verlos, Es digo. lindísimo. Es lindo, lindo. Yo no estoy tan de acuerdo. Hay una idea que tienen Marvel y DC a veces con sus personajes que es que son muñecos de uso eterno. A mí me parece que hay cosas que no está bueno hacer. No está bueno hacer que Falcon sea Capitán América porque es una traición a un montón de ideales que Falcon representó siempre. Ujú. Corporativamente, O sea, Falcon ¿no es te una marca. ¿Pero no te gusta el legado? ¿No te gusta la idea del manto? Sí, el manto, pero el manto no se le pasa a un igual. Nunca. Ujú. Y Sam Wilson no es el alumno Sí, claro. de cosas. Entonces, me parece que el manto se pasa, es simpático, es divertido, eterniza las cosas, que es algo que para Marvel y DC es fundamental. Ujú. Es fundamental eternizarlo con un esfuerzo que no tiene mucho sentido, porque en realidad los personajes pueden seguir vivos toda la vida, no pasa nada, no hace falta pasarle el manto a nadie, pero es un juego copado, simpático, te permite hacer pruebitas, volver más o menos facho a alguien o dejar... Pero digo, en tu ideal, Batman Bruce para siempre. No, a mí yo no tengo ningún ideal porque Batman Bruce ya es para siempre. Si quieren hacer 20 Batman más, yo entro como un caballo. No te preocupes, no sos conservador en ese. No, yo disfruté a Kyle Rayner como loco con Green Lantern y es una de las etapas mensuales de Green Lantern que más disfruté en mi vida. Así que no, eso no lo tengo. Pero bueno, Morrison tiene eso, aún con laburos que vos decís, bueno, esto es una cosa que está agarrando, Seven Soldiers of Victory, son un montón de personajes que no sirven para nada. A ver qué saca, y cada tanto saca cosas como para hacer que la lectura sea interesante y que te haga transitar bodoques de historietas no siempre dibujadas de la mejor manera. No, es que siempre generalmente le han tocado malos dibujantes en suerte, digamos, no tiene... Pero viste que vos tenés, para mí, dos tipos de malos dibujantes. Por ejemplo, esto es controvertido, pero a mí me pasa. Animal Man, con un buen dibujante, a mí no me funciona. Animal Man, porque yo cuando la abro tengo que decir otra historieta horrible de superhéroes de DC. Y ahí vos decís que te la pone, digo, que el truco es... Y ese truco funciona. El truco es que dé una comodidad, una idea de serialización, claro, de algo, esto no te voy a sorprender. Así son los superhéroes, toscos, mal anatomía, sí, la perspectiva así no va. Sí. Con todo el respeto que le tengo, porque yo aprendí a admirar bastante. Sería el rizo rizado de un modo incorrecto, si estuviera disfrazado. Claro. Llegó la renovación, ahora viene lo... Te doy otro ejemplo. Para mí, Asilo Arkham no funciona. Me encanta, para mí no funciona. Porque la gravedad del texto está subrayada por la gravedad de la plástica, decís. La plástica está... cuando es dulce de leche con dulce de leche. Claro, pero el dulce de leche... Es helado de dulce de leche con un dulce de leche más rico que el del helado de dulce de leche. Entonces, en un momento, el helado te empieza a molestar porque preferirías comer solo dulce de leche. Cuando McKean dibuja la cara del Joker esa, ya llega a un lugar al que el texto no va a llegar nunca. Claro. No porque Morrison no pueda, sino porque ya lo había escrito. Sí, claro. Y McKean no para de irse cada vez más lejos
Y el texto es una historieta de Batman, y McKean no está dibujando una historieta de Batman. Arkham Asylum, dibujada por algunos de los Animal Man, estamos hablando... Hubiera sido una obra maestra, porque además, cuando... no, acá sí no voy a spoilear. Cuando Dos Caras hace lo que hace, vale si lo hace Dos Caras. Si lo hace ese personaje desnudo dibujado por Egon Schiele, que McKean cree que es Dos Caras, no tiene gracia. Porque no hay ningún nivel de reconocimiento. Entonces cuando Morrison apela al reconocimiento, que lo hace todo el tiempo, no funciona. Entonces a mí hay malos dibujantes, dicho con todo el amor del mundo, que me encantan porque sirven para que las ideas sean realmente subversivas. Hay buenos dibujantes también. Lo que pasa con Watchmen está hecha por un dibujante conservador, que es Gibbons, que es un virtuoso del dibujo, pero al mismo tiempo... Sí, claro, es reconocible, es como si uno estuviera... Claro, para mi abuelo Gildo, Watchmen y Animal Man está hecho por el mismo. Sí, claro, sí. Entonces, y ahí es donde funciona todo. Si Watchmen estuviera dibujado por el Breccia de Mort Cinder, y vos decís, pero... Y un híbrido que puede ser All Star Superman, porque Quietly... no es esto que vos decís, hay extrañeza y hay una cosa, ¿no? Sorprendente, pero a la vez no es McKean, digamos, ¿no? Está medio camino. Es muy vivo Quietly. Estamos ahí, estamos en un... O John Romita Jr., digo, que también tiene eso de estamos en un medio camino. Son tipos muy vivos. Son tipos muy vivos porque son tipos que se formaron, que aprendieron de los grandes dibujantes clásicos, pero que al mismo tiempo vivieron a Frank Miller, vivieron a toda esa cosa. Lo mejor de los dos mundos, podría decir uno. Sí, y me parece que tienen esa capacidad. John Romita Jr. me parece uno de los pocos tipos que sigue preocupado por el poder en las historietas. Por la cosa kirviana, decís vos, piña. Que una mano le pega a una pared y la pared explota y todo se mueve y todo pesa toneladas, que es algo que ya en general los dibujantes no hacen. Están más en calcar fotos y en otra idiosincrasia, en la idea de que la historieta sea más reminiscente de una serie de televisión, que puede tener su gracia cuando está bien hecho. Y John Romita Jr. no, John Romita Jr. sigue siendo eso, sigue siendo bloques de cemento estrellándose. Entonces es el tipo que puede seguir dibujando ese tipo de historias. Hulk volvió de otro planeta y está enojadísimo. Bueno, también es hijo de quien es hijo, digo, también. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Cuando empezaste a trabajar, cuando empezaste a estudiar, ¿qué dibujante te costó sacarte de la mano? Si es que tuviste alguno en la mano en algún momento que dijiste, y un día lo saqué y se me pegó y tuve que empezar a luchar contra eso, ¿o no te pasó eso? A ver, en la mano no tuve dibujantes, no tuve un dibujante. En la cabeza nunca me traté de sacar a nadie. Bueno, pero en la cabeza está bueno no sacarse a nadie. No, el problema es cuando entras a decir, uy, me terminó saliendo. Lo que pasa es que a mí nunca me gustó un solo dibujante, primero. Y además, como yo empecé a hacer historietas porque me gusta leer historietas, no empecé a hacer historietas porque me gustaba dibujar y la historieta era un buen laburo. A mí me gustaba todo, entonces me gustaba el Pato Donald de Karl Barks y al mismo tiempo el Mr. Miracle de Kirby, y al mismo tiempo el Mort Cinder de Breccia reeditado por alguna revista, por Totem. Y entonces, cuando yo dibujaba era, bueno, voy a hacer esta mano, que se la voy a copiar a Breccia, pero el personaje va a ser un pato, pero siempre estuvo esa idea del collage, del mix, del remix, de la influencia cruzada. Entonces nunca tuve ese tema de... Claro. Obviamente tuve momentos de cercanía, un momento muy cercano a Kirby, un momento muy cercano a Frank Miller, un momento muy cercano a Bruce Timm. Esos momentos los tuve en mi juventud. Para mí no hay que contenerlos. Para mí hay que tenerlos. Si en un momento te gusta mucho a alguien, bueno... Pero le ha pasado a ellos mismos, digamos, sí, claro. Decir, Darwin Cook era asistente de Tim, ¿no? Claro. Y uno dice, bueno, esto es una instancia, un cambio, y tampoco no es lo mismo Ego que Parker, y digamos, y él mismo también tiene etapa. Bueno, Parker tiene cosas que son increíbles, ¿no? Parker es una maravilla, notable, ¿no? Es una historieta notable, y además es una historieta que es una adaptación literaria que hace que te olvides que es una adaptación literaria al toque. Sí, claro. Tiene una voz tan Parece propia. que es el vehículo que siempre fue así. Digamos, es impresionante. También es cierto que cuando trabajas con textos
medio berretongos, con todo volvés el amor del mundo. a decir lo mismo, claro. Pero volvés a decir lo mismo que mencionabas del esquema industrial que te obliga a tener que encontrar... Pero fíjate que Cook adapta una novela que también adaptó John Boorman en el cine. Sí, claro. Y Boorman hizo Puro Boorman, una película desconcertante que no sabes si te está queriendo decir algo más, si no entendés si están peleando en el piso o se están tocando. Sí, claro. ¿Qué es esto que estoy viendo? Porque el policial es tan básico que te permite ir a cualquier lado. Por eso a los intelectuales les gusta tanto el policial. No porque sea Camus, es mucho mejor probablemente que Camus, sino porque les permite poner todo ahí adentro. Bueno, pasa con algunos autores, con Carpenter, con James Cameron, con algunos autores también del cine que son una especie de canvas de opiniones o de teorías, porque no está digamos, tan simple, tan clásico que uno puede... Claro. Y entonces Cook agarra esos textos que tienen una trama lineal súper enfocada, súper sencilla, súper clara, y de la que podés opinar lo que tengas ganas, porque las novelas esas pueden ser desde un tratado sobre la misoginia hasta una vuelta de tuerca sobre la novela de Lampa criminal clásica que en algún momento invirtió la ecuación y sacó al policía del medio y quedaron criminales malos contra criminales menos malos. Y hace estas historietas donde el disfrute del lenguaje, Cook, en lugar de concentrarse en dibujar, que dibuja todo lo que quiera, se concentra en contar cada secuencia, esta cómo la cuento, entonces es pura historieta, y te olvidas de su pasado literario. Y no digo que esto tenga que ser así, porque alguien me puede decir ahora, bueno, hay tal adaptación literaria que es muy buena porque justamente recuerda, es posible, sí. A mí siempre me pasa que cuando estoy leyendo una traducción que me recuerda que es una traducción, lo disfruto, lo agradezco. No me siento tan cómodo con las traducciones que tratan de que no sepa que estoy leyendo una traducción. ¿Te gustó The Voice? ¿Lo viste, lo leíste? Leí un poquito de Voice, no como para formarme una opinión, y no vi nada de la serie, salvo algún pantallazo porque en casa se ve religiosamente. Porque no quiero que me queme la historieta. ¿Qué te dijeron en casa? En casa se disfruta mucho la serie y se está empezando la historieta, con lo cual voy a estar en una desventaja atroz en poco tiempo y voy a tener que ponerte al día reclamando que no se me spoilee nada, por favor. Ennis es un guionista que entró inadvertidamente en mi vida, de casualidad, y no se fue más. Y para mí tiene un nivel de compromiso y de profundidad, tiene ese malabar entre hacer la peor basura del mundo y la obra más exquisita en lo mismo, que me supera. Yo con los guionistas en general sé más o menos qué esperar, con Ennis no sé qué esperar. De hecho, cuando empezó a escribir Punisher esperaba una cosa, que me la dio los primeros 2 o 3 números, y después se fue a otro lado, y se fue, es rarísimo dónde se fue. Y terminó siendo una historieta en contra de la Marvel, que la Marvel publicó orgullosa, de miren esto que nos hizo este muchacho irlandés mal hablado. Así que The Voice está en mi lista ahí de lectura. Porque a priori cuando te cuentan The Voice, o cuando ves un tráiler o un avance, vos dices, pero esto ya lo vi. Otra vez tenemos unos superhéroes humanizados, pero después me termino enterando de unos conceptos y veo que no. Algunos conceptos más allá de lo formal, temas que se discuten, sobre todo mucha sexualidad o muchas ideas, no, esto no es Watchmen, no es que estoy viendo un refrito de o Kikas, que estoy viendo o que estoy viendo Super, o que otra vez lo mismo. No, parece muy distinto después, ¿no? Es que me parece y sobre todo la idea de The Voice, que son en realidad los tipos, me hace acordar a Control Damage Control, que es la idea de una marginalia de, bueno, estos son unos tipos que en realidad son los que trabajan de controlar a estos tipos. Claro. Bueno, Chaikin tenía esa historieta tan linda, se llama Power and Glory. Sí, claro. Donde había uno que hacía y otro que hacía la parte publicitaria. Yo creo que la gracia un poco de la historieta de superhéroes es esa. Y me parece que eso es algo que Morrison ahora salió un libro de, perdón, pero me acordé así de esta reedición de Todd del Zorro, que tiene una de Chaikin, que creo que está dibujada por García López. O no, por Rizzo.
Mirá vos, no sabía que tenía eso. Vi el Tiene libro, eso. pero el pensé libro, que el tenía libro lo de este siempre. nuevo, porque estaba el que tenía la Z translúcida, que era el anterior. Este nuevo que salió tiene la de Shaking con los dibujos de Rizzo. Mirá, lo voy a mirar. A mí me parece que la gracia de los superhéroes, y eso creo que es algo que entendió Morrison muy bien, y no tanto Moore. Me parece que Moore es una persona que viene de la historieta de autor, de la literatura de autor, del cine de autor, y que pretende que todo funcione de esa manera. Entonces te dice, bueno, Batman tiene que terminar en algún momento. O sea, las cosas tienen que terminar, las cosas tienen un final. Las cosas no tienen un final. Las cosas son Lo loco es siempre que lo mismo. dice alguien que en su cómic totémico dice nada nunca termina. Claro, pero el tema es que justamente el Moore speaker y el Moore autor bueno, por eso, son pero bastante después, contradictorio, pero sí, bueno. como suele pasar en general, pero me parece que a mí yo disfruto mucho, yo con Quique, con Alcatena, que es un amigo y que siempre nos juntamos a hablar, los dos somos muy fanáticos de los superhéroes y siempre discutimos. Y a mí las historietas de Supermanes malos, por ejemplo, yo tengo debilidad. Yo cada vez que sé que hay un autor que está haciendo su Superman malo, que es o Superman o un invento de Superman para... Una extrapolación, claro. Yo voy ahí porque ya sé que ya lo leí. Ya sé que desde los 80 lo vengo leyendo. A mí lo que me interesa es, cambió el tiempo, cambió la coyuntura, cambió el chico de 12 años al que todas las historietas de superhéroes van dirigidas y cambió el autor. Con lo cual algo me va a dar esa historieta. Te suscita interés solamente por Sí. por los elementos dispuestos. Es que no hay manera. Porque esto no es Before Watchmen o Doomsday Clock, que Claro. es más un ejercicio de franquiciar algo que no admite. ¿Qué te pareció la serie de Watchmen? Vi un par de capítulos nada más. Eso miro muy poco audiovisual. ¿En casa la vieron? Pero en casa se vio. Claro, las cosas se ven en casa. Pero te digo algo, vale la pena. Claro. Vale yo la pena. Es interesante, es muy interesante. Lo que vi. A mí lo que me pasa con la serie de Watchmen es que los capítulos que vi, que fueron un par, así que probablemente esté diciendo una burrada, me dio la sensación, no sé si el concepto de Watchmen era fundamental a la serie. Me parece que si bien hay un par de elementos, Ozymandias, por ejemplo, Sí, claro, sí. que son de Watchmen y que están, me parece que esa serie político distópica sobre el clan, el redneck, los negros, la tensión racial en Estados Unidos llevada al código de la narración paranoide, medio de ciencia ficción. Medio dickiana. Medio dickiana, y además esa idea de la policía del bien, de que la policía del bien sea el ente represor. Toda esa jugada me parece que se podía hacer sin la marca. Sí, claro. Sin la marca. Entonces eso habla muy bien de la serie. Al mismo tiempo... Igual hay un capítulo, que es el capítulo 8, creo, no me acuerdo bien cuál, que es puntualmente sobre el Doctor Manhattan. Cómo está construido del guión, casi se puede ver como un cortometraje. Claro. Digo, si podés verlo, el capítulo del Sí. huevo del Doctor Manhattan. Sí. Para que como la idea esa del omnipresente, ¿no? De todo transcurre a la vez y todo es percibido de determinada manera, y esa escena tan de Alan Moore, que siempre poner un ser humano y un dios dialogando, digamos, la incapacidad de entenderse, como le pasa a Ivy con Vi, o como le pasa a Lori con el Doctor Manhattan, o como le pasa a Miracleman y la mujer, digo, Sí. la idea de siempre alguien le reclama a Dios, bueno, pero mira nuestros problemas, mira lo que y vos, y un inentendimiento, ¿no? Sí. Entre la figura mítica y la escala humana. Bueno, ahí está perfectamente contado, está muy, muy lindo. Mirá, lo voy a ver. Pero bueno, Watchmen, sí leí los Before Watchmen. Sobre todo porque arranqué por Cook. Dije, bueno, pero si Cook hace uno, lo escribe y lo dibuja, además, Sí, si se claro, toma ese trabajo, sí. lo voy a leer, que es una gran historieta. La de Cook, y en general son buenas historietas. Cook hizo el Espectro Océano, ¿qué hizo Cook? Cook hizo los Minutemen. Claro. Hizo toda... Moloch. No, Moloch Moloch es es de- Straczynski y Rizzo. Ahí está. El Cook hace la serie de arranque, que es la Golden Age, y después todos hacen miniserie de personajes. Con los Before Watchmen pasa algo interesante. Están todas buenas. Ninguno entendió de qué se trata Watchmen. Eso es una cosa muy curiosa.
muy Parecen no curiosa. haber leído Watchmen, como que vieron los personajes y dijeron, bueno, va por acá, entiendo que va por Los acá. norteamericanos tienen algo con Watchmen raro. Y con la historieta inglesa en general que a nosotros se nos escapa. Pasa con Juez Dredd, los norteamericanos se lo toman en serio a Juez Dredd. Les parece que o es un facho horrible y te tiene que caer mal, o es un héroe positivo y hay que sacarle los fachos. No hay ironía posible. No hay ironía Claro, posible. claro. Y lo otro que me sorprendió es que les parece muy importante contar, y son todos guionistas muy interesantes. Bueno, la cantidad de policías que acá compraban en las comiquerías No Man's Land. Digo, a veces pasan Claro. fenómenos extraños, pero en serio, No Man's Land era particularmente una serie que iban a buscar policías a las comiquerías en los 90. 3, 4, me habrán contado en un par de comiquerías, pero que era como la que leen los canas, ¿me entendés? O los filocanas, que se la tomaban como vos estás hablando justamente Claro, de esto. No había ningún tipo de ironía o comentario al respecto. Claro, es curioso eso. Y no entender además que el Watchmen funciona si no hay pasado y no hay futuro. Que es una historia que funciona si no pasás de ahí y no empezás antes de ahí. Que todo el background que necesitas ya te lo dan los textos de acompañamiento. No son personajes. Moore rara vez trabaja con personajes. Y es una ¿En qué pena. sentido lo decís? Me parece que... El personaje como algo recurrente, me parece mitológico. me parece que los personajes de Moore son engranajes dentro de una máquina que él maneja. Bueno, lo que dice literalmente vi de él mismo. Yo Claro. soy una idea, no soy, soy nadie. Estoy representado. Ahí pasa de manera absolutamente. Al mismo tiempo, V de Vendetta me parece una de las pocas historietas en las que Moore se permite tratar de construir personajes porque la escribió antes de ser Moore. Perfecto, pero La escribió para vos Inglaterra. decís por Ivy, no por Vi. No, pero también lo digo por Vi. También lo digo por Vi. Vi es muy interesante porque Vi, y en ese sentido se parece mucho a Moore. Es un tipo común que la pasó muy mal y que elige que una experiencia traumática, haber sido preso político, lo haya transformado en otra cosa superior al resto. Moore está convencido de que es superior al resto. Sí, no, desde ya. Eso trata de demostrar todo Tiene el tiempo. poderes, habla de un montón Pero al de mismo cosas. tiempo sabe que no lo es. Es una persona común que pasó por un periodo traumático en DC Comics gracias al que se hizo millonario y ahora le permite decirnos que es superior. E ir haciendo su pequeña venganza de decir mi nombre en ese libro no lo ponen, esto no lo adaptan, a mí no me usan como marca para vender y cada vez que hagan algo vinculado a mí, yo voy a dar una nota en algún diario o revista diciendo los que leen superhéroes son tontos. Pero a mí me pasa con los personajes de Watchmen, que es que no me parece que sean personajes, me parece que son ideas de cosas, de tipos de superhéroes, de tipos de personas, de tipos de la construcción política de la sociedad norteamericana, que se disfrutan así. El tipo que se cree el tipo más inteligente del mundo. Que se autoproclama. El tipo que se cree el tipo más malo del mundo. El tipo que se cree el más justo del mundo. Porque la más, gracia claro, de sí, Watchmen sí. es que ellos no son lo que creen que son. No son lo que creen que son. Y para mí es un hermoso homenaje a Ditko. Watchmen es quizás... ¿Estás hablando por Gibbons? ¿O No, estás hablando...? Estoy hablando por el uso del personaje de Rorschach, que me parece que Moore se juega algo que en otro tiempo de una idea política... ¿Lo querés a Rorschach? ¿No te pareció también eso de la adolescencia que hoy lo ves y decís, qué pesado Rorschach? No, Rorschach me parece... Porque el mundo lo salva Ozymandias. Podemos discutir esto eternamente porque está hecho para eso el cómic, pero al día de hoy uno se va convirtiendo en Ozymandias y en la adolescencia fue Rorschach. Primero hay una idea que es que la historia del peronismo. Al mundo lo salva Ozymandias, es decir, la idea de Ozymandias es realmente la salvación del mundo. Él dice que la unión popular por un fin común. Cuando ese fin común no es real. ¿Va a llegar a largo plazo? ¿Va a llegar a algún lado? Porque digo, la gracia del capítulo de Outer Limits en el que se basa el plan es que ese miedo construido por una agencia política en algún momento se va a caer. No, de hecho está el diario de Rorschach para hacerlo caer. Exacto, y eso para mí es la maravilla. La cuestión ética de vos salvaste el mundo con una mentira y yo soy tan recto
que te voy a joder, pero te voy a joder en el mismo plan de infantilismo que el tuyo. Por eso la película para mí comete un error grave, la película ¿Cuál? de Watchmen, que es, Rorschach le manda su diario A la prensa. a un diario nazi, Ujú. que hablan de tener armas, de que los judíos dominan el mundo. Entonces, cuando ellos reciban eso y lo publiquen, es otra teoría conspiranoica de los fachos. A nadie lo cree. Es decir, en su inocencia de creer que todos los fachos son como él, porque lo lindo de Rorschach es que Rorschach es Ditko. Es un tipo que creía que era mejor y obró como una persona mejor que lo que era. Sí, claro, sí. Por eso te digo, en algún momento uno lo ve, a priori es el héroe. Cuando uno tiene una primera lectura, sobre todo si tiene 15 años, si es adolescente, si tiene 18, Rorschach te parece lo máximo. Pasa el tiempo, somos señores y decimos, che, Para medio, mí los Rorschach hoy me rompen los huevos. un Para poco, mí la tío, gracia, verdad. lo que pasa es que por otro lado hay que separar. Digo, yo entiendo la idea de que si vos querés molestar a los progresistas vas a poner un facho positivo. Claro, y si querés molestarlo 2 veces vas a poner el que salva al mundo es Milei. Exacto. Sí. Pero, y eso me parece súper interesante, Sí. me parece lindo. Watchmen me parece una historieta de dolor de panza, me parece que la gracia es esa, me parece que vos digas, me enseñaste a odiar al comediante, pero al final el único que tiene huevos, el único que dice, en esta mierda yo no participo, participé en todas las otras, pero esto es mucho. Acá se pasaron, es el comediante, entonces, pero pará, el tipo, V de Vendetta tiene para mí lo que cristaliza la idea del extremismo político maravilloso, que es cuando vos te das cuenta que la detención de A.B. no es lo que parece. No, claro. Cuando vos caes en eso, te das cuenta hasta dónde está dispuesto a llegar el tipo, pero ya es tarde. Bueno, es como Nikita, la escena del bar de Nikita, es lo mismo. Te genera la misma angustia que esa escena de, bueno, ahora te van a venir a matar, pero no me amabas, no te amaba. Y a mí me parece que el juego ese es maravilloso, Sí. porque es decirte, pero vos que estabas copado con ser revolucionario, bueno, era esto ser revolucionario, ¿eh? Claro. Pero yo no es que me traicioné porque hice esta cosa horrible. Yo sigo siendo el más... Y lo es. Sí, claro. Y lo es, y lo vas a acompañar hasta el final. Y el final va a ser épico. Es decir, Moore tiene la valentía de hacer que sus personajes hagan cosas horribles y no por eso pierdan en el camino o hacer que sus personajes horribles sean los que hacen cosas increíbles, que es lo que suele pasar. Y a mí me parece súper interesante. A mí siempre me gustan, hay 2 historias que me gustan mucho y que en algún momento usaré en historietas mías, pero por lo que me impactaron a mí, las historias ya están. Este recurso que acabé de mencionar, en La broma que mata, está clarísimo, porque Claro. se trata de la humanización del Joker y le pone un tiro a Bárbara en el estómago y la deja paralítica. Digo. Como mínimo. Sí, claro, Como sí, mínimo. como mínimo lo que le hace a Gordo, bueno, todo. Y a mí a mí me vuelve loco que cuando todos creían que el profesor Xavier estaba muerto, Magneto, que en esa época era malo, se vuelve bueno Claro. y se transforma en el director de la escuela de Xavier. Sí, ¿Por claro. qué? Porque es más importante que haya un director de la escuela de Xavier que un Magneto. Sí, claro. Eso a mí me parece increíble. Cuando Xavier vuelve, Magneto no sigue siendo bueno, Magneto vuelve a ser Magneto. Sí, claro. Porque lo que hizo Magneto fue compensar moralmente el mundo, éticamente el mundo, es una cuestión de urgencia. Xavier es fundamental. Magneto en algún momento va a haber otro, uno. A mí siempre me gustó esa idea de que cuando lo echan a Víctor Hugo y Víctor Hugo dice voy a decir al aire que me están echando, le dicen no vas a decir nada al aire. Te cortamos el micrófono, salí de acá. Extrañamente para una persona gigantesca como Víctor Hugo huye por los pasillos y se refugia en el único estudio que no solo le abre la puerta y la cierra con llave y le da aire para que se despida, que es el de Nelson Castro. Es más, estás describiendo ese capítulo de X-Men. Sí, claro. Entonces, en ese momento, esa persona con la que uno no coincidiría bajo ningún concepto, Sí, claro. ni siquiera Víctor Hugo coincidiría. Y Nelson Castro no coincide con lo que Víctor Hugo va a decir al micrófono, de su propia radio. Pero está eso.
Y eso para mí es el final de Bueno, Watchmen. pero no es el mejor momento o lo más luminoso, o parte de lo más luminoso de la condición humana, esos momentos, ¿no? Quizá. Sí, el tema es que la idea de construir villanos y héroes y no personajes te inhabilita un poco de esa posibilidad. Si Lex Luthor no es un personaje, sino que representa todo lo malo de la sociedad contemporánea, en el momento en el que yo estoy obligado a que Lex Luthor tenga un gesto de grandeza, porque si no se vuelve un embole la vida, Sí, claro. no lo puedo hacer. Y por eso me parece que la ficción, y sobre todo la ficción fantástica, está tan bueno que sea ficción fantástica, y por eso me parece que uno puede hacer más cosas con Cráneo Rojo que con Hitler, porque Hitler es Hitler. Sí, Ya claro. Mike Barr hizo una historieta de Hitler bueno, Sí. y muy bien no le debe haber ido. No, claro. Pese a que es muy buena. Pero no con esto estamos diciendo que No, Hitler no, fuera no, bueno. desde ya. Porque además no es Hitler, No, es un no. personaje de historieta que es un clon. Pero independientemente de eso, me parece que la gracia es esa. La gracia es que un personaje horrible tenga una cosa fantástica y que un personaje fantástico tenga una cosa horrible. Que en los superhéroes lo introduce la Marvel y se queda. Yo cuando era chico padecía bastante. Yo cuando era chico leía Hulk y leía Avengers y Fantastic Four porque eran las tres que llegaban de Vértice importadas a Córdoba. En Hulk era un héroe. Era el protagonista y era una víctima además de la sociedad. Pero en Avengers y en Fantastic Four, Hulk era un villano. Hulk llegaba y rompía todo. Hulk secuestraba gente. Y a mí me volvía loco eso, porque entendía que era un juego, pero me parecía un juego muy raro, porque yo no podía estar del todo en ningún lado. Claro. En un momento decidí estar con Hulk y listo, porque me parecía lo más Chao, lógico. pero es interesante planteo para un chico tan pequeño. Está bien. Claro, Sí. y para esa es la gracia de traficar cosas en las historietas, en las películas, en los dibujos animados. Por eso a mí en ficción me parece más importante la perturbación que la lucidez ideológica que se le exige hoy a la ficción. Justamente te iba a decir eso, estamos en un momento donde es todo contrarreloj lo que estás planteando, porque casi te diría que si vos hoy haces una historieta donde hay un perverso, el perverso sos vos, el autor. Sí, claro. No, Sí. no, es inadmisible que alguien tenga una conducta, digamos, no podemos contar eso cuando casi es la base fundamental del drama, ¿no? Sí, y yo pensaba, no sé, The Killer Inside Me. ¿Hoy se puede escribir? No. No se puede escribir. Henry Por lo retrata menos a un asesino, no se puede no filmar. se puede filmar. Y es una locura. Y además, si yo hiciera una película sobre... Es todo... Está todo medido de una manera en la que todo debe ser edificante para la sociedad, Sí. como si el acto de pensar no fuera edificante para la sociedad. Como si la reflexión que a mí me provoca un estímulo, y por eso la perturbación y el misterio me interesan más que el discurso. El discurso me gusta cuando escucho un discurso en el Congreso. Cuando Un veo discurso real, en el mundo discurso, físico claro, real, un claro, cuando es discurso. efectivo, cuando va a servir para sacar una ley, cuando estamos Exacto. enfrentando algo. Ahí, Sí, ahí sí, sí, está sí, perfecto. un Parate cierre en una caja de campaña. jabón y Claro, hacé tu discurso claro. y que sea válido. Después me parece lo otro, lo que no significa que no se festejen ciertas cuestiones en el mainstream, que alguien diga, no, bueno, qué lindo, que tal, que hay más personajes de otras etnias porque hay más lectores de No, otras sí, etnias, claro, eso está sí, sí, perfecto, sí, sí, sí. es un trámite. Ahora, yo tendría que tener permitido hacer Henry retrato de un asesino en historieta y tendría que tener permitido hacer el ejercicio de meterme en la cabeza de Henry. Y si queremos encontrar ternura dentro Claro. del desastre, que no deje de ser asesino, Exacto. o no sé, o que... Sí. Lo último que te pregunto, Fer, me encantó que hayas venido. Lamento no haber traído mi Altavista para que me lo firmes. No faltará oportunidad. No, y tengo algunos más. México Lindo, tengo varios libros que me gustaría. ¿Cuál es el personaje que más querés? No tuyo, personajes de estos que estábamos hablando, que por alguna razón tenés una cuestión afectiva, emocional, o si querés decirme el Olimpo de tres, porque por ahí es muy difícil elegir uno, como elegir un amigo, que quieras, que te provoquen algo emocionante. Es difícil porque nunca hice una lectura muy desde los personajes. Sino de los autores y las obras, claro. Es más... Entonces, como los personajes me llegaron desde los autores,
yo creo que los dos personajes que atravesaron más épocas de autores que me entendieron son Spider-Man y Hulk. Uh-huh. Me parece que tienen una vida larguísima, muy rica, muy coherente. ¿Dibujados por quién? Bueno, yo entré en Spider-Man en paralelo. Por un lado, la etapa de Jerry Conway y Rossandro, uh-huh, que me parece una de las mejores. Uh-huh. Y por otro lado, los de Stan Lee y Jack Kirby y Steve Ditko en Columba. Sí, claro. Que ahora ya sabemos que era Steve Ditko con Steve Ditko, pero bueno, en aquella época creíamos que era con Stan Lee. Y no tenía dudas de que uno era un Spider-Man. Qué buenos son los villanos de Spider-Man. Qué terrorífico, de chico te dan miedo todos. Son perturbadores, loco, los malos de Spider-Man. Y además es súper interesante que Spider-Man es prácticamente un niño. Uh-huh. Entonces los villanos son todos personas mayores, son hombres mayores, a los que la vida los ha vuelto así. Uh-huh. Hay un desequilibrio emocional entre los personajes. Mucho más complejo lo que se enfrentan los malos que él mismo. Claro, él es un pibe que hace lo que puede. Le gusta una chica, trabaja unos mangos en el diario. Tiene unos sufrimientos muy inmediatos, pagar el alquiler, que la chica que le gusta le conteste. Y los villanos son retorcidos y tienen pasado, y eso me parece muy rico. Y Hulk me parece un personaje riquísimo. Uh-huh. Yo entré a Hulk casi un poco antes. Casi que se padece a sí mismo. Sí, pero además Banner padece a Hulk, digo, ¿no? Para un niño, sobre todo la etapa de Roger Stern y Sal Buscema, para un niño, saber que Hulk es un niño abusado, que ante un accidente encuentra esa metáfora de su reacción, te rompe la cabeza. Sí, claro. Ni siquiera tenés toda la información que tenés que tener para manejarlo eso. Uh-huh. Lo vas manejando con el tiempo. Uh-huh. Y son dos épocas muy ricas y que disfruté mucho, pero después me pasa eso con los personajes. En general me acerco a los autores y no siento cariño por los personajes cuando pienso en los autores. Por eso no tengo un berretín personal. Claro. No digo, mi sueño es dibujar a nadie, porque... Podría ser cualquiera si te dan la posibilidad de interpretarlo. Exacto, uh-huh. el peor personaje. Y después, por supuesto, está Popeye, que es un personaje que para mí fue fundamental. Una especie de superhéroe. Toda la vida. Una especie de superhéroe. Sí. Uh-huh. Y un personaje muy raro, un poco bueno, un poco malo, con villanos pero que viven medio con él y son parte de su familia, con ese hijo adoptivo raro, uh-huh, con esa novia que extraña. Shelley Duvall. Shelley Duvall en la película, pero Shelley Duvall antes de Shelley Duvall, pues dibujada ya aparece. Sí. Además, el casting de esa película, perfecto, cómo entendió Robert Altman todo. Eso es un señor director. Gracias por haber venido. En Instagram estás como Fer Calvi y están los laburos, se pueden ver varias cosas. Sí. Ahora después cuando compartamos la nota vamos a compartir el link. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, por favor.